Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, un día como hoy, pero de hace 2 años, hacíamos nuestro primer viaje en la desolada carretera. Y en esta ocasión, solo puedo decir gracias. Gracias por ayudarme, a lo largo de estos 2 años, a darle continuidad a este proyecto. Hoy, queridos pasajeros, nos espera un viaje de 1 hora a través de este oscuro y misterioso camino, con los relatos más escalofriantes de nuestro segundo aniversario. Pero como en este proyecto sí no sabemos la de chambear, y es siempre mi intención ofrecerles contenido inédito, al final de este trayecto tendremos una escala especial, inédita, que estoy seguro les pondrá los cabellos de punta. Queridos pasajeros, por favor inclinen su asiento y abrochen su cinturón porque tenemos viaje, y ya nos vamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La habitación del padre exorcista. Hace algunos años, atendiendo mi vocación, yo era seminarista. En aquel entonces contaba con 15 años de edad. Y es cierto, ya no era un niño. Pero si ustedes vieran las instalaciones del seminario de noche, me darían la razón. El nombre donde sucedió me lo voy a reservar, aunque por los datos que daré más adelante, creo que para algunos no va a ser difícil adivinar el lugar de los hechos. Esta institución está ubicada en los terrenos que donó una de las familias más adineradas y de mayor abolengo de la ciudad. Así que es una finca muy grande, de espaciosos terrenos y bonita arquitectura colonial. No obstante, por la noche, de la belleza de las instalaciones queda muy poco, y el espacio se transforma en un sitio de aspecto tétrico y lúgubre, que podría enchinar la piel de cualquiera. En cierta noche sentí la necesidad de acudir al baño, y fueron precisamente estas sombrías características las que me hicieron solicitar el acompañamiento de un amigo, puesto que no quería atravesar solo el oscuro lugar. Cabe señalar que esto sucedió después de las 9 de la noche, y es por esto que estábamos pasando por alto 2 reglas. La primera era que quedaba prohibida la utilización de la palabra, debido a un voto de silencio instaurado a partir de esta hora. Y la segunda, quedaba restringida también la utilización de la luz. De modo que eran 2 reglas las que nos estábamos saltando. Pensando en las consecuencias que esto nos podría traer, atravesamos lo más rápido posible el patio. Y así llegamos hasta los baños. Hicimos lo propio y rápidamente regresábamos, tratando de no ser descubiertos. Cuando en ese momento un sonido llamó nuestra atención. Y es que parecía que alguien estaba tratando de abrir la cerradura de una puerta. Seguimos el sonido y a pesar de la imperante oscuridad, pudimos ver que este provenía de la habitación de uno de los padres, particularmente la del padre Zabalza. Como estábamos más acostumbrados a la poca luz, logramos apreciar que efectivamente el padre quería entrar a su cuarto. Estaba ataviado con su vestimenta religiosa y estaba agachado, dirigiendo un vistazo cercano al cerrojo, mientras lo manipulaba con ambas manos. La manera en que lo hacía daba a notar que estaba teniendo problemas para abrirlo. Nos acercamos hasta él. «Padre, ¿necesita ayuda?», cuestionamos, y no obtuvimos respuesta. Simplemente el presbítero continuó inmerso en la actividad de mover la cerradura, tratando de ingresar a su habitación. «Padre, lo ayudamos»,
Le volvimos a preguntar, pero nuevamente no obtuvimos respuesta. Así que lo increpamos una tercera vez. Y fue después de lanzar este cuestionamiento que aquella figura volteó hacia nosotros. Pero lo hizo de una forma antinatural, a una velocidad que no corresponde a la de un humano. Y entonces lo pudimos ver. Este ser tenía el cabello alborotado, despeinado. Pero lo peor de él eran sus ojos, ya que en lugar de estos, portaba un par de cuencas vacías y encendidas como brasas, que contrastaban con la oscuridad del lugar. Definitivamente aquello no era el padre Zabalza. Obviamente salimos corriendo ante la presencia de este espectro. Llegamos hasta nuestros dormitorios y ahí despertamos a todos. Se formó un gran alboroto y entonces la presencia de los padres no se hizo esperar. Les dijimos lo que pasó y en ese momento se realizó una inspección en el seminario, pero no se pudo encontrar nada, ni a nadie extraño. Aquel ser simplemente se había desvanecido. ¿Quién era aquel espectro? ¿Y por qué estaba vestido como padre? Creo que a ciencia cierta nunca lo sabremos. Sin embargo, sí contamos con una sólida teoría al respecto. Y es que resulta que el padre Zabalza, en vida, se le conoció como el padre exorcista, ya que era el único en la ciudad, autorizado por el Vaticano, para realizar este tipo de rituales. Así que era famoso y muy visitado por la comunidad, que padecía de afecciones de tipo espiritual. Así que quiero creer, el fantasma que vimos esa noche, muy probablemente era un ente o demonio, que había sufrido los embates del padre por medio de algún ritual, y esa vez lo había visitado, para tratar de importunarlo. Visita de la que por casualidad, y para nuestra mala fortuna, junto con mi amigo fui testigo. A la fecha el padre Zabalza se nos ha adelantado, pero en la memoria colectiva quedó plasmada su gran valentía para enfrentarse a estos seres, así como su buena voluntad y disposición para ayudar. Por diferentes motivos que no vale la pena aclarar, al final de cuentas yo no concluí el seminario y terminé por dedicarme a otra actividad. Sin embargo, sé que hasta nuestros días se honra la memoria del padre Zabalza. Y el cuarto que ocupó en vida aún se le conoce como la habitación del padre exorcista. Segunda escala. El Alto. Saludos, conductor y pasajeros. Hoy quisiera compartirles una experiencia muy extraña que me sucedió recientemente. El año pasado, para ser exactos. Resulta que por mi trabajo tengo que recorrer numerosas carreteras transportando mercancías. En esa ocasión, me encontraba en el sur de Zacatecas, manejando la camioneta de la empresa donde laboro, junto a 3 compañeros de trabajo. Debido a la fuerte carga laboral de ese día, la noche nos había alcanzado, pero, pese a esto, debíamos sí o sí acabar con los encargos. Así que nos dirigimos a cargar gasolina en una solitaria estación de servicio. ¿A dónde se dirigen?, nos preguntó el despachador. Y al responderle de una manera seria nos dijo: no deberían recorrer estas carreteras de noche. Pensamos que se refería a un tema de inseguridad, organizaciones delictivas o algo parecido. Sin embargo, lo que dijo después nos tomó a todos por sorpresa. Puede que se encuentren con el Alto. El Alto, mencioné. Y después reímos todos. Ya, don, ¿quién es el Alto, pues?, le dije. A lo que él mencionó que desde meses atrás,
En esos caminos muchas personas habían referido por las noches el haberse encontrado con una extraña entidad, cuya característica principal era que poseía una estatura descomunal. Quiero ser sincero, lo tiramos de a loco, como se dice aquí en México, e ignorando sus palabras continuamos nuestro camino. La carretera era desolada y nos encontrábamos solos en el camino. Era tiempo de frío y también este estado se caracteriza por contar con bajas temperaturas, debido a su altitud con relación al nivel del mar, así que una neblina no muy densa cubría el camino. Llegamos hasta un lugar donde una serie de vacas se encontraba a un costado de la carretera, cuando entonces el copiloto dijo, «¡Miren!», y señaló. Al costado de uno de estos animales se encontraba una persona que parecía estar sentada, pero aún así, su estatura sobrepasaba al bovino. Cuando estuvimos más cerca, este ser se incorporó, y en este punto quiero que se imaginen, pasajeros, si sentado pasaba a la altura de la vaca, imagínenselo de pie. Aquel ser sin duda sobrepasaba los 2 metros, y por mucho. No sé si era su piel, o si portaba un traje, pero tenía un tono pálido grisáceo. Contaba con un par de largos brazos, que culminaban en manos con dedos igualmente muy alargados. Al pasar casi a su costado, la presencia dobló sus piernas, y ante nuestra mirada atónita de un salto descomunal, se internó en algunos frondosos árboles y lo perdimos de vista. Sin duda, nos habíamos encontrado con el alto. Quiero decirles, pasajeros, que este ser parecía no ser etéreo. Creo que sin duda los 3 testigos coincidimos que estaba hecho de materia. Lo que contemplamos era algo sólido. Por lo que pensamos, esa noche no nos encontramos con una aparición, sino más bien con algo que correspondía a un tema, probablemente de otro mundo. Más porque al seguir conduciendo por estos caminos, luego, por parte de algunos de sus pobladores, supimos que la presencia de extrañas luces en la noche y en el cielo eran recurrentes en el lugar. Esto me lleva a pensar que tal vez lo que vimos fue un tripulante de alguna nave y que probablemente fue castigado y por este motivo dejado atrás. Como sea, quiero decirles, pasajeros, que si ustedes llegan a recorrer estos caminos, pongan mucha atención, ya que podrían ser los siguientes en encontrarse con el alto. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos viajes. Además, así estarán en condiciones de decir #yo soy pasajero. Me daría mucho gusto que nos conozcamos, así que te espero en mi cuenta personal de Instagram. Allá puedes ubicarme como LocuTonyMX. Me daría muchísimo gusto estar en contacto contigo. Y recuerda que estamos recibiendo tus relatos en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Ahora sí, pasajeros, tras esta breve pausa, es momento de ir hasta nuestra tercera y última escala de esta noche, que espero disfruten y escuchen con atención. Tercera escala. El encuentro. A los 6 años tuve un misterioso encuentro con algo tanto perturbador como extraño, y a esta fecha todavía no sé qué fue lo que vi. Resulta que ya era la noche. Yo me había terminado de duchar y estaba saliendo del baño. Me disponía a ir a mi cuarto, pero algo me detuvo, ya que pude ver que en el marco de la puerta se encontraba un brazo y una mano. Podrían llegarme a juzgar, pasajeros, pero yo sé lo que vi. Esta extremidad era larga, verdosa. Sus dedos eran largos e igualmente sus uñas, puntiagudas. Puedo decir por su aspecto, parecía ser casi una extremidad de un reptil.
Lo que hacía esta mano era agarrarse del borde de la puerta, como si en cualquier momento su propietario se fuera a asomar y encontrarse conmigo. Obviamente grité fuertemente, y esta mano lo que hizo fue soltarse del marco e introducirse a mi cuarto. Mi mamá acudió hasta mi encuentro, y a partir de aquí se formó un gran alboroto. Ella pidió la ayuda de los demás adultos que se encontraban en mi casa, es decir, mi papá, mi hermano mayor y un tío. Ellos se subieron al techo con objetos entre otros como palos y machetes. Y yo podía escuchar ruido, como si estuvieran peleando con algo o alguien. Minutos después el ruido cesó. Ellos bajaron y me dijeron que me fuera a dormir, que no había pasado nada. Cabe señalar que a esa edad yo no era expuesto a ningún tipo de contenido relacionado con este tema, así que difícilmente pude haber imaginado algo así. Quisiera cerrar mi relato, pasajeros, compartiéndoles un detalle que me parece de lo más extraño. Y es que a la fecha, cuando cuestiono a los testigos e involucrados de esa noche, todos refieren no acordarse de nada, y su postura es que este encuentro no tuvo lugar. Por años pensé que tal vez les borraron la memoria, o algo parecido. Sin embargo, al ir compartiendo esta experiencia con gente de confianza, algunos de ellos me han hecho recaer en la posibilidad de que existiera una segunda opción, y francamente esta me aterra aún más. Y es que puede ser que esa noche ellos en verdad se hayan enfrentado con este ser. Tal vez lo ahuyentaron. Tal vez incluso puede ser que le hayan quitado la vida. Existe la posibilidad de que lo recuerden perfectamente, pero por alguna razón que desconozco, entre ellos, acordaron no hablarlo, ni decir absolutamente nada al respecto. Quiero comentarles que definitivamente hay cosas que desconocemos, que no podemos explicar. Yo estoy seguro de lo que vi esa noche, y sé que no lo imaginé. Así que les pido estén muy atentos. Si estamos siendo visitados por seres de otros mundos, tal vez alguno de ustedes pueda ser el siguiente en tener una experiencia parecida a la mía. Tercera escala. Macabra aparición en el hospital. Omitiré la ubicación exacta donde pasó esto, por respeto a los involucrados. Hace algunos años, mi hermana tuvo que ser operada y cuando fue dada de alta, tendría que permanecer internada algunos días. Y como en ese entonces yo no trabajaba, se decidió que fuera su servidora la que le hiciera compañía y la cuidara al interior del nosocomio. Si han entrado a las camas de los hospitales del sector público de la salud, en México, se habrán dado cuenta de que no son exclusivas. Es decir, los cuartos son una especie de alas en donde hay varias camas para enfermos, una frente a la otra. Pues bien, cuando mi hermana salió de su operación, se le colocó en una de estas áreas. Frente a nosotras estaba otra enferma, y al fondo de la habitación se encontraba otra mujer convaleciente, junto con una joven que la estaba cuidando. El tiempo transcurrió y en cierta noche, yo me encontraba despierta. Dieron las 10 y la luz del cuarto se atenuó, para que las enfermas pudieran descansar. Y finalmente a las 11, las enfermeras apagaron la luz por completo, dejándonos en penumbras, solo alumbradas por la tenue luz del pasillo. En ese momento volteé al fondo de la habitación, y en ese preciso instante, vi a la persona que cuidaba sentada y dormitando. El tiempo pasó. Los monitores que vigilaban los signos vitales de su enferma comenzaron a sonar, haciendo que rápidamente ingresaran al lugar un par de enfermeras y luego un apresurado doctor. Fue entonces que junto a todo el grupo la vi. Además de ellos, se encontraba una mujer, alta, delgada, vestida de negro, con un velo que le cubría la cara y además en su mano
Portaba algo que en ese momento pensé era un paraguas o algo así. Por algún motivo que todavía no logro entender, en ese instante comencé a sentir un sueño incontrolable, como si algo estuviera drenando mi energía. Tanto así que de estar sentada, coloqué mis 2 brazos cruzados sobre la cama de mi hermana, incliné mi cuerpo, reposé mi cabeza sobre ellos, y así me quedé profundamente dormida. Posteriormente, cuando desperté, vi mi reloj. Aproximadamente 1 hora había transcurrido. Me levanté y entonces al fondo vi a la muchacha que cuidaba a su enferma, pero sola, con medio cuerpo recostado sobre la cama. Me dirigí hacia ella y le dije: «Buenas noches. Oye, qué bueno que vino a ayudarte tu hermana. Ya te va a relevar, porque has estado tú sola todo este tiempo, ¿no?». Esto se lo dije pensando que aquella mujer que yo había visto se trataba de alguno de sus familiares. Mi hermana me preguntó desconcertada: «No, yo todo el tiempo he estado aquí sola, pero ya me voy porque mi mamá acaba de fallecer». En ese momento percibí cómo una sensación fría recorrió mi espalda completa y lo comprendí todo. Aquella lánguida mujer que vi no era otra que la mismísima muerte, que ya estaba contemplando con detenimiento a la persona que se iba a llevar. E incluso, sin duda, ahora sé que lo que vi que portaba en su mano no era otra cosa que su guadaña. Cuarta escala, el columpio. Buenas noches, conductor y pasajeros. Les escribo desde la bella ciudad de Aguascalientes, México. Hoy quisiera contribuir a que sigamos viajando a través de la desolada carretera. Y para esto quisiera compartir con ustedes un muy macabro y tétrico relato que conozco gracias a mi madre. Desde que tengo uso de razón, ella ha compartido esta historia conmigo. Y francamente les puedo decir que, cada que lo hace, una serie de fuertes escalofríos recorren mi cuerpo. Además, la seriedad con la que él lo hace y las palabras que emplea para relatarla no me hacen dudar de que este relato es real. Procederé a compartirlo con ustedes, narrándolo en primera persona, tal como si fuera ella la que lo estuviera contando. Hace muchos años, cuando yo era niña, un día llegaron hasta la casa de tus abuelos visitas. Eran mis tíos junto con 3 de mis primos, un poco mayores que yo. Como en aquellos años acostumbraba, y para que no interrumpiéramos la plática de los adultos, nos dieron permiso de ir a jugar, en este caso a los terrenos donde hoy está el Parque Hidalgo, ya que la casa de tus abuelos estaba en la que ahora es la calle Poder Legislativo, muy cercana a esta zona. Para llegar hasta estos terrenos, teníamos que cruzar la avenida López Mateos, misma que para aquel entonces todavía era un arroyo. Pero para esos años, ya no muy caudaloso, así que lo podíamos atravesar, sorteándolo sin problema, ayudados por una serie de piedras que hacían las veces de improvisado puente. Cabe señalar que, en ese entonces, en el lugar donde hoy se encuentra el parque, era un simple y terregoso terreno baldío. No obstante, en la zona, habían sido colocados una serie de columpios. Específicamente eran 3. Es importante señalar que entre mis 3 primos, mi hermano y yo, éramos 5 niños, los que conformábamos el grupo. Así que llegamos hasta los juegos. 3 de nosotros nos sentamos en los respectivos columpios, mientras los otros 2 niños pasaron a la zona trasera para empujarnos, y así empezamos a jugar.
Los columpios comenzaron a mecerse, haciendo su característico recorrido. Entre risas y bromas, nos estábamos divirtiendo cuando de pronto, aún en mi mente de niña, comencé a meditar algo. Y es que sí, éramos 5 niños, y 2 de mis primos estaban empujándonos. Pero ellos lo hacían a otro de mis primos y a mi hermano, así que no sabía quién me estaba empujando a mí. Porque sí, de pronto sentí la fuerza en mi espalda, la fuerza de alguien o algo que me estaba impulsando. Poco a poco fui bajando mi vista hasta que entre la tierra, mientras iba regresando mi columpio a su posición original, pude ver que detrás de mí había un par de patas negras de cabra. Nuevamente volví a ascender y pensando que probablemente había visto mal o que mi imaginación me había gastado una mala jugada. Regresando al inicio del trayecto, todavía pude ver aquellas extremidades de animal. Entonces, cuando volví a elevarme, giré la vista para comprobar con horror que efectivamente, un macho cabrío de gran tamaño, enormes cuernos y ojos rojos, encendidos como el fuego, era el que me estaba empujando. No pude evitar gritar al ver aquella imagen. Mismo grito que alertó a mis primos y hermano, quienes al verme también voltearon. Y los que estaban en el columpio también hacia atrás. Así que ellos contemplaron esta misma imagen. También gritaron. Como pudimos, bajamos de los columpios, aunque esto implicó para nosotros una fuerte caída, provocándonos raspones. Comenzamos a correr lo más rápido que podíamos, sintiendo que aquel ente nos perseguía, ya que podíamos escuchar sus patas tras de nosotros. Como pudimos, cruzamos el arroyo y finalmente llegamos a la casa. Mis papás y mis tíos, al vernos, preguntaron lo que nos había pasado. Nosotros les platicamos nuestro encuentro con este ser. Sin embargo, ellos no nos creyeron y nos hicimos acreedores a un fuerte regaño. Sin embargo, los niños insistimos en que esto no era mentira. Así que al vernos tan convencidos, los adultos accedieron a regresar al lugar para realizar una inspección. Salimos de la casa y nos dirigimos a él. Cruzamos el río y comenzamos a buscar, pero no pudimos encontrar a este ser por ningún lado. ¿Ya ven?, dijo mi papá. No hay nada. En ese momento estábamos casi por convencernos de que todo había sido producto de nuestra imaginación. Cuando entonces volteamos al suelo, solo para sentir un fuerte escalofrío, ya que, en la tierra, pudimos ver nuestras huellas, pero también, tras ellas, las de las pezuñas de un animal que caminaba en 2 patas. Huellas que nos seguían y se perdían justo al llegar hasta el río. A partir de esa fecha, nosotros jamás quisimos volver a jugar en esa zona, y por suerte nunca más volvimos a encontrarnos con ese ser. Poco tiempo después se construyó la avenida, y posteriormente, años más tarde, el Parque Hidalgo. Aquí termina el relato de mi madre, pasajeros. Quiero decirles que la verdad, hemos tratado de encontrar una explicación a lo sucedido. Sin embargo, más allá de que este barrio, llamado La Purísima, es uno que se dice, está muy cargado de energía, y en él se han suscitado una gran cantidad de experiencias de índole paranormal, no hemos podido encontrar alguna. Como nota al pie de mi relato, quisiera añadir que, se dice en el Parque Hidalgo, también se han llegado a presentar hechos de este rubro, siendo partícipes de ellos tanto visitantes como vigilantes del lugar, relatos que más pronto que tarde
creo muy posible que terminen también, formando parte de la desolada carretera. Como todavía radico en esta ciudad, me he tomado la libertad de ir hasta este lugar de esparcimiento para compartir algunas imágenes con ustedes. Como pueden ver, es un espacio que, a pesar del embate natural del tiempo, es bonito y sin duda idóneo para la recreación de las familias. Sin embargo, si ustedes son de esta ciudad o vienen de visita a ella, quisiera invitar a los pasajeros a que visiten este parque, ya que probablemente alguno de ustedes podría ser el siguiente en encontrarse con alguno de los espectros que se dice que habita el parque, o bien con aquella misteriosa cabra que gusta de empujar los columpios. Quinta escala. El hombre en silla de ruedas. Buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros. Antes que nada quiero decirles que, desde hace algunas semanas, he tenido el placer de explorar la desolada carretera y disfrutar de los cautivadores relatos de la audiencia, que han sido tanto un deleite como un estímulo para mi curiosidad en lo paranormal, algunos de los cuales me han dejado intrigado por su profundidad y aura de suspenso. Con el deseo de aportar a esta comunidad, me gustaría compartir uno de mis relatos. Esto lo viví hace 9 años. Actualmente tengo 21 años de edad y soy de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Cuando era niño, mis padres, familiares y yo solíamos celebrar y pasar la Navidad y el Año Nuevo en casa de mi abuela materna. Y esta tradición continúa hasta el día de hoy. Durante estas festividades, tenemos la costumbre de quemar pólvora, y en donde mi abuela reside es San Manuel Cortés, una zona rural donde prevalece la agricultura y la ganadería. Las casas o ranchos están alejados entre sí, lo que nos permite celebrar sin perturbar la tranquilidad de nadie. Una tarde, 2 días después de haber celebrado la Navidad, uno de mis primos propuso la idea de ir a apedrear mangos, como se dice coloquialmente en Honduras. Esto consiste en tirar piedras para hacer caer los mangos de los árboles, pues ya que los adultos estaban platicando sobre sus temas, y nosotros estábamos muertos del aburrimiento, todos los chicos aceptamos la idea. Éramos exactamente 6. Así que comenzamos a caminar.
por un sendero que nos alejaba casi 30 minutos del rancho de mi abuela. Es importante mencionar que este era un sendero solitario, rodeado de mucho monte en ambos lados. Hasta que llegamos, nos llevamos la sorpresa de que no había mangos. Probablemente todavía no era temporada para ellos, así que decidimos quedarnos al menos una hora debajo de ese árbol para platicar y reírnos. Recuerdo que hablábamos de temas relacionados con la escuela y experiencias de nuestros amigos. Luego nos dimos cuenta de que casi eran las 6 de la tarde, así que decidimos regresar al rancho, sin antes mencionar que yo sufría de asma, lo que me impedía correr, además de tener miopía. Estos detalles serán importantes en mi relato más adelante. Después de caminar durante unos 10 a 15 minutos, uno de mis primos dijo: «Hagamos una carrera, y el último en llegar será el huevo podrido». Todos comenzaron a correr sin recordar que yo no podía, perdiéndose en la oscuridad del camino, ya que la puesta del sol estaba casi culminando. Adjunto una imagen similar al camino y de cómo se miraba esta tarde. La encontré en internet. Al ver que ya era bastante tarde, decidí acelerar el paso. De repente un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y empecé a sentir miedo, sin ninguna razón aparente. Sentía como si alguien me estuviera persiguiendo. Decidí mirar hacia atrás para confirmar que solo se trataba de algún ataque de pánico o algo similar. Pero lamentablemente, no fue así, pasajeros. No sabía que lo que iba a presenciar esa tarde se grabaría en mi mente por el resto de mi vida. Recuerdo que lo que vi esa oscura tarde era un anciano en una silla de ruedas a mitad del camino, viéndome fijamente. Estaba como a unos 6 o 7 metros de distancia, por lo que no podía ver con claridad su rostro. Como anteriormente les dije, tengo miopía, una incapacidad en los ojos que no te permite ver con claridad lo que está lejos. Pues no estoy seguro de sus detalles, así que lo poco que pude ver, se los describiré. Recuerdo que tenía una cara muy pálida, cabello corto y un rostro demacrado. Pero lo peor eran sus ojos. No estoy seguro si de verdad ese señor no tenía ojos, ya que sus cuencas se miraban oscuras. Además, ¿qué haría un señor a esas horas en un camino tan solitario? Además de que nunca escuché el sonido que normalmente provocaría una silla de ruedas en un camino lleno de pequeñas piedras, por lo que mis extremidades las empecé a sentir pesadas. No podía abrir mi boca. El miedo estaba controlando mi cuerpo. Cuando de repente, ese señor giró a unos 90 grados para avanzar y perderse en el monte. Pero lo más raro de este relato es que avanzó sin hacer ningún ruido, traspasando por en medio de unas ramas, como si él no fuera de materia, como si fuera algún espectro o algún espíritu. Esa tarde me olvidé de que tenía prohibido correr. Corrí lo más rápido que pude hasta que llegué. Cuando iba llegando al rancho, un tío me vio y preocupado me preguntó qué me pasaba, que venía pálido. Me tomó de la mano y me llevó hacia donde estaban mis padres y demás familiares. Mi abuela acudió a mí y me ordenó sentarme y llorar mientras intentaba abrirme la boca, ya que ésta no podía abrirla debido al trauma. Ya después de unos minutos me tranquilicé y les conté detalladamente a mis familiares lo que me había sucedido. Mi abuela me dijo que probablemente
era algún tipo de brujo o que era un espíritu de alguna persona fallecida, ya que lamentablemente en esa zona, debido a su desolación, se habían registrado algunos incidentes violentos en donde con machetes a algunas personas se les había privado de la vida. Al final mis primos se disculparon. No sé si porque los regaños a los que fueron sometidos los hicieron sentir culpables, pero esta experiencia pasajero sin duda fue horrible e inolvidable. Nunca debemos descartar la existencia de estos seres. Es posible que aquellos que no creen en este tema simplemente no hayan tenido la experiencia de encontrarse con ellos. Espero que hayan disfrutado de mi relato. Gracias por escucharme y saludos a todos. Un abrazo. Johnny. Sexta escala. Algo me acompañó en aquella desolada carretera. Hola, ¿qué tal, mi estimado conductor y pasajeros? Mi nombre es Christopher Hernández y les escribo desde New Jersey, Estados Unidos. Soy originario de Oaxaca y quiero contarles mi experiencia paranormal tras el volante. Soy pasajero de Hueso Colorado, en el autobús más grande de YouTube, y me encantan los relatos que comparten todos los pasajeros. Sin más preámbulo, vamos al relato. Esto me sucedió hace aproximadamente 7 años. Yo me desempeñaba como conductor particular y mis funciones eran conducir, una que otra vez de cargador y a veces de secretario. Me encantaba manejar por todo Oaxaca, en especial ir a la Sierra Mixe de Oaxaca y mirar toda su bella naturaleza. En una ocasión, mi jefe me pidió que fuera a recoger a la que hoy en día es su esposa a una comunidad que se llama Villa Alta. Debo aclarar que ese pueblito está a unas 6 horas del centro de la ciudad. En esa ocasión me pareció algo extraño por la hora en que me pidió salir de su casa, a lo cual dije que sí, sin ningún problema. La ida fue de lo más normal posible, pero el regreso me tocó solo, ya que por cuestiones laborales de la persona que fui a recoger, tuvo que quedarse en la comunidad y me tocó viajar solo. Recuerdo estar regresando a la ciudad como a las 3 de la mañana y estar en una llamada telefónica con un amigo que radica acá en Estados Unidos. Estaba pasando justo enfrente de una cárcel, el penal de Tinabet. Es muy conocido en Oaxaca por ser una cárcel de mujeres, cuando entonces vi que una muchacha me hizo la parada, como pidiendo raite. Recuerdo haberle dicho a mi amigo, «Oye, me están haciendo la parada», a lo que él me contestó, «No seas tonto, te pueden asaltar». Yo le respondí que tenía razón, y seguí mi camino. Debo mencionar que recuerdo la vestimenta de la muchacha. Era una blusa negra, pantalón deslavado y una mochila negra. Pasé el lugar sin pararme y más adelante, como a unos 3 kilómetros, hay una estación de bomberos y de repente la vi otra vez, a la misma muchacha. Ella, al verme, me volvió a hacer la parada y era exactamente la misma persona, a lo cual le dije a mi amigo, con el cual nunca corté comunicación, «Oye, me está haciendo la parada la misma persona». Él me pidió que colgara, que después habláramos y que le avisara cuando yo estuviera en casa. Colgué e hice memoria. En ningún momento me rebasó un tráiler u otro vehículo que la haya dejado más adelante. Así que seguí mi camino, y al pasar Tlacolula de Matamoros, justo en la salida, hay un conocido taller de grúas. Al mirar a una lámpara que está justo en la entrada del taller, ahí estaba otra vez conductor y pasajeros, la misma persona, haciéndome la parada. A lo que yo dije, esto ya no es de Dios. Aceleré lo más que pude
y al llegar a un fraccionamiento llamado Rancho Valle del Lago, donde hay topes, al pasar el primero, se me apagó la camioneta, casi como si le hubiesen quitado la batería. Por más que traté de encenderla, no pude. Cuando de repente sentí un frío que me caló, y al mirar al asiento del copiloto, ahí estaba una sombra, como de mujer. Me quedé paralizado. No podía moverme. Empecé a rezar y justo en ese momento me acordé que tenía unos cigarros y un encendedor abajo del estéreo de la camioneta. Como pude los busqué con la mano, y por más que trataba de prender el cigarro, alguien me soplaba y apagaba la llama del encendedor. Hasta que por fin, después de mucho intentar, logré prender el cigarro, y por arte de magia, la camioneta encendió. Aceleré, pero la sombra seguía a mi lado, como mirándome fijamente. No podía verla totalmente, pero sí sentirla. Avancé hasta una planta de Pemex que hay aquí en Oaxaca. Justo al llegar al puente, se me apagó el cigarro y se me volvió a apagar la camioneta. Y justo en ese momento, desapareció la sombra, convirtiéndose casi en un humo negro espeso. Al desaparecer este humo, escuché una risa burlona que me heló la sangre. Como pude, llegué hasta mi casa y quiero confesarles que esa noche no pude dormir. Al día siguiente le conté lo sucedido a una tía que trabaja magia blanca, y lo que me contestó me dejó sin habla. Me dijo que eso que se me había subido era una bruja que quería llevarme. Espero que mi experiencia sea de su agrado, conductor y pasajeros, y sobre todo que, como yo, la encuentren terrorífica. Se despide de ustedes Christopher Hernández, dejándoles los mejores deseos. Un fuerte abrazo y saludos a toda la comunidad de la desolada carretera. Séptima escala. Las flores. Saludos, querido conductor y pasajeros. En este viaje quisiera compartir con ustedes una experiencia que considero bastante escalofriante y que aconteció en México, en fechas de Día de Muertos. Resulta que en mi familia siempre hemos tenido la tradición del 2 de noviembre ir al panteón para arreglar y adornar tumbas de nuestros familiares. Les llevamos flores de cempasúchil, las limpiamos, les llevamos comida y en general hacemos una especie de día de campo al interior del cementerio. Hecho que muy probablemente algunos de ustedes pasajeros, sobre todo a los que no son de México, pudiera parecerles extraño. Pero aquí en mi país, créanme, esta es una costumbre arraigada en numerosas familias. Cuento con una hermana menor, que para cuando este relato tuvo lugar, ella contaba con 8 años, y por lo tanto, con más conciencia. Así que aquel 2 de noviembre, mientras yo arreglaba la tumba de nuestro abuelito, ella me dijo que sintió tristeza por una tumba cercana, en completo estado de abandono, mismo que hacía parecer que aquella, más que de una tumba, se trataba de un simple montículo de tierra, al que le habían colocado una vieja y oxidada cruz. Sin pensarlo, mi hermana tomó un puñado de nuestras flores de cempasúchil y decidió compartirlas con quien estuviera enterrado en aquella tumba. Así que, con las flores, hizo en ella una especie de cruz. Yo en un principio le dije que se abstuviera de hacer eso porque, aunque su intención era buena, no sabía qué consecuencias le podría traer aquello. Sin embargo, ella hizo caso omiso a mi advertencia. Así el día siguió, y ya casi al anochecer,
Salimos del panteón y nos dirigimos a nuestro hogar. Sin mayor contratiempo cenamos y luego nos dispusimos a dormir. Sin embargo, ya de madrugada, un grito estridente y desgarrador, proveniente del cuarto de mi hermana, nos despertó. Tanto mis papás como yo rápidamente nos dirigimos hasta él, y al llegar, la encontramos sumida en un profundo llanto, a todas luces también aterrorizada. ¿Qué pasó?, le preguntábamos, pero ella simplemente no podía articular palabra. Mi papá la cargó y la sacó del cuarto y nos dirigimos a la sala. Cuando por fin ella estuvo más tranquila, nos contó lo que sucedió. Resulta que ella estaba dormida, cuando entonces una sensación de inquietud la despertó. En ese momento, pudo escuchar cómo la puerta de su cuarto lentamente se abría. Así que, pensando que éramos alguno de nosotros, dirigió su vista a la entrada, pero en un principio no pudo ver a nadie. Sin embargo, segundos después, en el marco de la puerta, le pareció ver que la tenue figura de un hombre delgado comenzaba a dibujarse. En las palabras de mi hermana, nos hizo saber que su ropa no era como la nuestra, sino que más bien parecía ser de otra época, es decir, antigua. Mi hermana, al contemplar aquella imagen, asustada, tomó sus cobijas, se cubrió completamente y se giró, pero, a pesar de eso, nos dijo que pudo notar cómo su cuarto paulatinamente se iba haciendo cada vez más frío, a tal punto que ni las sábanas la podían proteger de aquella gélida sensación. Y fue ahí, cuando este frío llegó a su punto más intenso, que ella, justo en su oído, pudo escuchar a un hombre que, casi con voz susurrante y espectral, le dijo: «Gracias por las flores». Queridos pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Si has llegado hasta acá y aún no lo haces, te invito a que por favor te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, ya que así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes. Recuerda que tengo perfil en Instagram, en donde comparto aspectos un poco más personales de tu servidor y en donde nos podemos conocer, así que apreciaría mucho que te añadieras a esta cuenta. Me encuentras como LocuTonyMX, LocuTonyMX. Y recuerda que tus experiencias son importantísimas para la desolada carretera, ya que de esta manera es como podemos seguir viajando a través de ella. Por favor, envía tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias. Ahora sí, pasajeros, nos espera la última escala de esta noche. Un relato inédito, extremadamente escalofriante, así que espero que lo disfruten. Octava escala. Algo nos trajimos de la carretera. Con el curioso nombre de la localidad donde vivo, Estancia de Ánimas en Zacatecas, como telón de fondo, te comparto, Tony, esta experiencia que recientemente me sucedió y que sé provocará escalofríos entre tus pasajeros. Por mi trabajo circulo comúnmente por carreteras que se extienden entre los municipios zacatecanos, y en cierta ocasión regresaba desde Villa García hasta mi municipio. Conducía de noche, en mi camioneta de doble cabina junto con mi papá, él haciendo las veces de copiloto. En cierto punto, mientras recorríamos aquella oscura y desolada carretera, de pronto sentimos como si algo hubiera caído en la cabina del vehículo. Incluso tras ese golpe, pudimos notar que la camioneta se cimbró, y claramente escuchamos los rechinantes amortiguadores de mi vehículo sonar. Nos quedamos en silencio, como si no hubiera pasado nada, pero sabíamos que algo extraño ocurría. Volteé para ver la caja,
a través del retrovisor, pero no pude ver nada, ni a nadie. Así seguimos, incluso metros más adelante, bromeando acerca de este hecho. Ya nos trajimos un muertito, le dije a mi papá, tal vez para no demostrar miedo, tal vez para minimizar nuestra tensión. No obstante, esto fue en vano, ya que poco antes de llegar a la zona urbana, pudimos escuchar con toda claridad la respiración de una persona atrás de nosotros, casi en nuestras nucas. Sobresaltado me detuve. Mi papá y yo nos bajamos, solo para constatar que todavía nos encontrábamos solos en el camino y no había nadie en la caja de la camioneta. Como pudimos nos tranquilizamos y por fortuna al ya estar cerca llegamos a nuestro destino. Unos 3 días pasaron y una noche me encontraba en mi recámara junto con mi hijo jugando, cuando mi esposa nos hizo saber que se iba a bañar. Así ella tomó lo necesario. Salió de la habitación y se dirigió hasta nuestro baño, que está en la sala de nuestra casa. Escuchamos que se metió y luego abrió la llave. Unos minutos después, mi hijo y yo pudimos ver que una persona, desde la sala, se asomó hasta nuestro cuarto. Era mujer, o más bien la silueta de una, ya que la luz se encontraba apagada, pero a pesar de esto la pudimos ver casi a detalle, porque incluso ella nos sostuvo la mirada unos 5 segundos. Luego, sin hacer ruido, se apartó hacia su lado izquierdo, quedando oculta gracias a la pared del cuarto. En primera instancia pensé que era mi mujer, a lo que extrañado le pregunté, «¿No que te ibas a bañar? Ya le abriste a la llave, no desperdicies el agua». Pero no obtuve respuesta alguna, así que me levanté. Fui hasta la sala. Encendí la luz y ahí sentí un intenso frío que erizó mi piel, ya que ésta se encontraba completamente vacía. Mi esposa efectivamente estaba en el baño, y nuestra entrada principal no estaba abierta, ni tampoco presentaba indicios de haber sido forzada. Cuando salió de bañarse, compartí con mi esposa lo sucedido y ella no me creyó. Sin embargo, mi hijo corroboró mi historia, demostrando que esto no había sido producto de mi imaginación, porque él también logró ver la sombra de aquella mujer. Los días pasaron. Nada extraño había vuelto a suceder, hasta que una noche me dio sed. Me levanté. Pude ver en mi reloj que eran cerca de las 3 de la mañana. Me dirigí hasta la cocina. Me serví mientras bebía el agua. Pude escuchar 3 golpes en la ventana, misma que da hasta nuestra cochera. Instintivamente volteé, ayudado por la luz de la luna, y ahí la pude ver. Esa horrible imagen que hasta hoy sigue produciéndome pesadillas. Y es que sobre el toldo de mi camioneta estaba esa mujer, o la sombra de la misma, con una enmarañada cabellera que, más que pelo, parecía estropajo, con un desgastado vestido. Ella estaba en cuclillas, y al ver que yo la veía, hizo algo horrible. Realizando movimientos parecidos a los de una araña o insecto, se desplazó por el toldo hasta que llegó a la parte de arriba del asiento del piloto. Entonces, con sus manos se aferró, agachándose y sosteniéndose, para dar una especie de maroma y así introducirse de cabeza al vehículo. No pude creer lo que vi. Ahí supe que sí o sí, algo o alguien, mi papá y yo nos habíamos traído de esa carretera. En resumidas cuentas, pasajeros, ahí supe que intervención espiritual era necesaria. Así que acudí con un padre de confianza,
y él me hizo favor de bendecir tanto mi hogar como mi camioneta, esparciendo en ellos abundante agua bendita y orando por nosotros. Por fortuna, a partir de esta ceremonia, no he vuelto a ver a esa mujer, ni a ver nada extraño. Quisiera cerrar mi relato brindando un poco de contexto, y es que es bien sabido que en estas carreteras municipales, los accidentes automovilísticos están a la orden del día, ya que el consumo de bebidas embriagantes es una constante en la población, para luego circular estas vialidades bajo sus efectos y exceso de velocidad. Por lo tanto, es común encontrarse a un costado de la carretera cruces y monumentos que honran la memoria de quienes, desafortunadamente, la imprudencia propia o de extraños les ha costado la vida. Sin embargo, Tony y pasajeros, por cómo se movía y por su aspecto, no podría asegurar que aquel espectro que me llevé a casa alguna vez haya sido humano, que sea el alma de alguno de aquellos desafortunados. Es momento de despedirme dejándoles un consejo. Cuando circulen por un oscuro y solitario camino, tengan cuidado, ya que no saben si, como a su servidor, al pasar se quiera ir con ustedes uno de los fantasmas, ente o espectro que habita en aquellas desoladas carreteras. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,